Buenos días, amigos de la Tierra. Hoy hemos traído para todos vosotros a un invitado muy especial. Su nombre, Félix Rodrigo Mora. Para aquellos que aún no le conozcáis, os diré que Félix ha sido reforestador, es un gran amante de los árboles y al mismo tiempo tiene unas facetas muy interesantes porque es historiador, filósofo, escritor. Y en esta faceta de tanto saber y conocimiento, que es el que queremos compartir hoy con vosotros, os diré que Félix ha sido autor y coautor de más de 30 libros. Entre ellos, pues, y muchos de ellos relacionados con naturaleza, destacamos Naturaleza, Ruralidad y Civilización, Los montes arbolados, la fertilidad de las tierras y el régimen de lluvias, Manual de cocina bellotera para la era postpetrolera, y los usos de 113 plantas silvestres que, bueno, también tienen mucha relación con nuestra temática, que es el medio ambiente, plantas silvestres comestibles. Entonces, como os comento, Félix acumula un gran saber teórico, pero sobre todo también experiencial, que es lo que nos gusta, y queremos, bueno, abarcar diversas temáticas de la problemática de medioambiental, de la problemática del ecologismo y de diversos aspectos de la crisis civilizatoria que tenemos para ver sus puntos de vista. Y bueno, hoy en día no hay soluciones, pero hay ideas, entonces vamos a ver si avanzamos, ¿no? Félix, el libro más emocional que he visto de tu obra ha sido el de Los montes arbolados, la fertilidad de las tierras y el régimen de lluvias. Ahí se te ve que has sido reforestador, ¿no? Sí. Y bueno, este vídeo lo que trata es de provocar eso, ¿no? Esa inquietud. Lo primero que te quería preguntar es, ahí pones, es duro, sí, reforestar, pero precisamente porque es duro nos constituye como seres humanos y al rehacer el bosque nos rehacemos como personas y como comunidad. Bueno, esta frase es demoledora, tiene una profundidad muy, muy potente y es importante que nos la descifres. Claro, al intentar reforestar tierras tan erosionadas como las que hay en Castilla, que es donde yo he hecho esto, pues a veces llegamos a sitios que son muy difíciles, la tierra es dura, hay muchas piedras, está muy erosionada, la capa fértil ya hace mucho que desapareció por la erosión y hay que dar duro a la azada para hacer los agujeros, bien sea para poner las plántulas de encina o de quejigo, que es lo que yo más he hecho, a veces también de tejo, o bien para meter las bellotas, ¿no? Y es duro. Yo recuerdo una vez que un equipo forestador, cuando llegó la hora de comer, prácticamente se negó a continuar. Se negó a continuar porque aunque era un día de marzo, hacía ya calor y bueno, pues... Y entonces hubo como un momento de debilidad y un pequeño sector decidimos, no, vamos a acabar todas las plántulas que tenemos de encina y quejigo y luego ya cuando acabemos nos vamos, ¿no? Que se nos hizo casi la noche. Pero claro, eso solo es para el monte, para el bosque. Pero en ese esfuerzo uno se constituye como persona. Las personas no se constituyen en el goce, no se constituyen en la satisfacción, sino en el esfuerzo y en la dedicación. Y a veces es muy duro hacerlo, muy duro, sí. Sí, exige un sacrificio personal. Tú que lo has hecho mucho también, Claro. lo sabes perfectamente. Yo acabo reventado voy a ser sincero, no estoy con la azada, pero solo de coordinar, de planificar, de organizar, de que no falten plantas, de ir a por agua, de no sé qué. A las 5 de la tarde, que es cuando paramos, ya Claro. acabo con las piernas que no puedo ni andar. Claro, claro. Pero, sí. cierto, te constituye porque es un reto en sí mismo Claro. y nos hace ser pues algo más que seres zoológicos, ¿no? Somos seres con un potencial. Bueno, Efectivamente. desde tu faceta de historiador y en tu obra es muy importante, hay mucha información que tú has acumulado y que no es una información que esté en el tránsito habitual. Quiere decir que muchos pues, la hemos profundizado, otros las desconocemos y es muy importante, ¿no? Queremos saber un poco cómo hemos llegado hasta aquí, ¿eh? Entonces, empezando por la historia, y tal, en relación a tu obra, tú nos indicas, los historiadores romanos del siglo I ya nos hablaron que la península ibérica en la época era un auténtico mar de bosques, ¿no? Con la famosa leyenda de la ardilla que pasaba de un árbol a otro de Cádiz a Gerona.
¿Nos puedes explicar, según tu investigación, cómo empezó la degradación de nuestros bosques autóctonos y nuestro medio ambiente con el inicio de esa invasión romana, de esa dominación? Bueno, la historia de la ardilla también se dice en el siglo XV. Es un viajero alemán que recorre la península ibérica, entrando por la parte del Pirineo Oriental y sale por lo que hoy es Gibraltar. Y él dice que él había ido todo el tiempo debajo de árboles, en el siglo XV. O sea, que hubo una regeneración natural. Sí, efectivamente, sí. Bueno, todos los imperios son medioambientalmente destructivos, porque requieren una sobreextracción de recursos. Por ejemplo, la destrucción medioambiental que hoy vemos en la parte sureste de la península ibérica, en gran medida, es achacable a los romanos. Sobre todo porque como ellos sacaban de aquí trigo, trigo, pero también aceite de oliva y vino en ánforas, la cocción de las ánforas estas, que eran grandes, que podían tener, pues algunas, bueno, eran variables, ¿no?, pero entre 7 y 15 litros, eran barro y había que cocerlos. Entonces, la cocción de todo esto, de esta arcilla, exigía enormes hornos en los cuales eso se tragaba cantidades inmensas de árboles, ¿no? Claro. Entonces, toda la zona de Cartagena, Almería, Albacete, ya se deforestó entonces. Por cierto, qué horror Albacete, hay zonas que son verdaderamente un desierto. Yo lo conozco bastante bien y lo he conocido. Cuando mejor se ve si en un territorio está mal es en la primavera, ¿no? Porque sabes que si en la primavera es el apogeo, no hay vida. Claro. Entonces es que no hay nada nunca, ¿no? Porque en verano no va a haber nada, en invierno tampoco, y en otoño pues quizá un poquito, pero muy poquito, ¿no? Luego, en el periodo visigodo, como había muy poca población, porque no olvidemos que hay una gran mortandad poblacional en los siglos III o IV, y entonces no tenemos datos muy así. Pero, sin embargo, en el periodo andalusí, pues hay un estudio muy competente que dice que al sur del sistema central, pues la destrucción medioambiental que hace la sociedad andalusí, la sociedad del andaluz es enorme, que está ligado a un hecho obvio, que es la importancia que tiene Córdoba. Es decir, toda gran ciudad absorbe una gran cantidad de recursos, de madera, de leña. Es decir, la ciudad es un sumidero, eso lo dice muy bien Jared Diamond sobre las ciudades mayas, ¿no? Entonces, toda ciudad, sea maya, sea romana, sea andalusí, es un desastre, ¿no? El medio ambiente solo se puede mantener si la población está muy integrada debajo de los bosques. Y entonces eso exige comer de los bosques, que es como se vivía aquí en el mundo anterior al romano. A ese punto quería ir, y un poco en relación con el libro de Manual de Cocina Bellotera y las hierbas, los usos de las plantas silvestres, porque también nos indicas en tu obra que la alimentación básica de los pueblos ibéricos eran frutos silvestres. Quiere decir que antes de la introducción de la agricultura un poco por el Imperio Romano a raíz de la necesidad de cultivo de cereal, porque en aquella época tal vez se traía de Egipto, pero claro, al incorporar a Hispania pues también se ve óptimo pues cultivar cereal aquí. Previa a esa época, todos los pueblos ibéricos, una base fundamental eran las castañas y las bellotas, algo también totalmente desconocido hoy en día. Sí, bueno, los historiadores lo dicen con claridad, que las 2/3 partes del año se alimentaban de pan de bellota. Y eso ha quedado confirmado por los restos arqueológicos encontrados en los poblados de la época, sobre todo por los molinos, que no son exactamente igual que los que molían cereal. Es decir, ahora ya se sabe diferenciar, este molino es de bellota y esto es de cereal. Me refiero a los molinos circulares de uso individual, no a los grandes molinos de río, que entonces no existían. Eso no empiezan a existir hasta el siglo V. Eran como un poco más caseros. Claro, eran pues como esta mesa y se movían así. Habían 2 piedras, una arriba abajo, se metía, digamos, el manubrio y entonces se volvía. O sea, que podía tenerlo una familia o en el caso comunitario también. Se echaba por el centro y salía por los lados. Bueno, pues entonces lo que ellos sobre todo tomaban era pan de bellota. No ha llegado hasta nosotros nada, pero también hacían un poquito, por ejemplo, de pan de avena, añadían avena y luego hacían también cebada, pero no la hacían como ahora, que la cebada no hacían cerveza, sino que la cerveza la hacían más bien con trigo. Bueno, ahora también se hace cerveza de trigo, ¿no? Pero variaba un poquito. Es decir, ellos ya conocían la agricultura un tanto, pero lo que no habían hecho era destrozar grandes zonas de monte para hacer agricultura, sino que hacían una agricultura integrada en el bosque. Es decir, sobre todo comían bellotas y también las plantas silvestres y los arbustos que hay debajo del bosque, ¿no? Todo esto, claro, permitía que la población fuera muy potente.
Y eso se mantiene aproximadamente hasta el siglo XV en los pueblos libres del norte, porque en el mundo andalusí la prevalencia del Estado y de las ciudades lo hace imposible. Es decir, allí se sufre un proceso de erosión muy fuerte que va a dejar, se ve con bastante claridad incluso, cómo se desertifica al sur del Tajo. Luego, es verdad también que en Valladolid, en estas zonas, pero eso ya es más bien la consecuencia de la Revolución Liberal. Hasta ahí hay mucho bosque en la Revolución Liberal. Ahí quiero ir a parar ahora porque parece que el tercer proceso deforestador de Iberia pues se produce con las revoluciones liberales del siglo XIX y muy en concreto relacionado con la expropiación del comunal. Entonces yo quería, para que bueno, pues nuestros amigos sepan un poco qué relación tenía, qué es el comunal, qué relación tenía el comunal con la protección y la conservación del bosque y cuál es el proceso con la desamortización que provoca el deterioro y la extinción del bosque, que es un proceso que parece que va muy unido, ¿no? Claro. Bueno, un libro muy interesante, y le voy a enseñar, es el de mi amigo David Algarra, que estudia muy bien el fenómeno en Cataluña. Es un libro muy minucioso. Aquí está la versión castellana y aquí está la versión en catalán. Esta es más completa porque es posterior. Este libro, en las dos versiones, tiene un prólogo mío. Bueno, el comunal yo también lo trato aquí, precisamente para Castilla, bienes comunales en Castilla, que yo hice una investigación muy cuidadosa y bastante significativa, ¿no? El comunal era la propiedad del común de los vecinos en cada aldea o en cada villa, ¿no? Había veces que había un comunal muy extenso donde se incluía una villa cabecera y a lo mejor había 80, 90, 100 aldeas. Es decir, que era la comunidad de villa y tierra, o villa y aldeas. Y entonces todo eso era mancomún. O sea, como una comarca, por así decirlo. Exactamente. Los ganados se movían, no había problema de lindes entre un pueblo y otro, ¿no? Y entonces se ordenaba un poco la explotación del territorio a partir de la totalidad. Había una junta de la comunidad de villa y tierra que consistía en lo siguiente: se organizaba de arriba abajo por un sistema asambleario. Cada aldea elegía 2 portavoces y luego a lo mejor la villa elegía a 2 por barrio. Si la villa correspondiente tenía 8 barrios, pues entonces se elegía a 16. Y entonces una vez cada 2 años o cada año, o a veces cada 6 meses, según las diferencias, pues se reunían todos ellos, que eran 2 por cada aldea. Si eran 100 aldeas, que las había con 100 aldeas, pues eran 200. Y luego si en la villa les correspondía pues 16 personas, pues 216. Era una asamblea en la cual se llevaba la voz del común a través de un sistema de abajo arriba. Luego es verdad que había un poder señorial, que era el poder del Estado, pero tenía funciones muy limitadas hasta el siglo XIX. Es decir, tenía solo una pequeña capacidad legislativa. Y entonces ellos organizaban el trabajo en común. Había 2 comunales. Quiere decir que el uso del monte, del bosque, se hacía de una manera racional y ordenada. Quiere decir que eso procuraba pues, que los bosques estuvieran en un estado de salud por la propia utilidad del aprovechamiento que tenía, ¿no? Claro, y no solamente el bosque, sino las tierras de labor, porque entonces la distinción entre bosque, pastizal y tierras de labor no era tan marcada como impone la legislación liberal, ¿no? Surgida de las Cortes de Cádiz. No, era diferente. Por ejemplo, había algunas tierras que eran bosque, pero de vez en cuando se parcelaban un poquito. Se hacía lo que se llamaba agricultura de roza, pero está mal interpretado lo de la roza. No se quemaba todo, no, simplemente se quemaban los arbustos, los árboles no se cortaban árboles, salvo en algunas veces porque el Estado imponía impuestos muy fuertes y entonces sí. Entonces había tierras que eran de labor, pero al mismo tiempo eran bosque. Como algo parecido, la dehesa en realidad ahora es una continuidad de eso. Pero la dehesa actual, como sabes, tiene un inconveniente que hace muy difícil la regeneración del arbolado, porque como tiene una sobrecarga ganadera, pues o pones protectores o te comen todo, ¿no? Entonces era un sistema muy integrado y luego había muchas tierras de labor que eran también del comunal y entonces se subastaban. Es decir, se decía, bueno, pues tantas parcelas, si hay 100 vecinos, pues se subastaban. Y entonces cada cierto tiempo la gente tenía que devolverlas al fondo de tierras. Durante un tiempo ellos la trabajaban, la araban y tal. Y luego el sistema de las tierras de labor, pues de las tierras de pastoreo no era así, generalmente era un pastoreo abierto, era lo que se llamaba campos abiertos, por el cual... Y me imagino que controlado por las mismas poblaciones, porque ellos no querían un sobrepastoreo. Claro, eso estaba a través de Estaría pactado en la propia asamblea por el sistema de pastoreo o las tierras hábiles de pastoreo, ¿no? Me imagino. Claro, era así.
Y luego estaban las tierras de pastoreo, digamos, más intensivas, que eran las dehesas para el ganado vacuno, el ganado caballar, las mulas. Es decir, que esto eran ya sitios que esos estaban súper controlados. La palabra dehesa... No, te lo decía porque, claro, uno de los mitos y leyendas es que el pastoreo es el que ha destruido los bosques, pero bueno, vemos un poco, bueno, ha contribuido el sobrepastoreo en algunas partes, pero tal vez un poco, yo considero, después de que el mundo rural haya desaparecido, ahí ya sí que hay un descontrol, ¿no? Porque ya todo es de todos, todos, de los que quedan, y esos ya, como las tierras no están abandonadas, serializadas, pues el pastor no tiene a lo mejor una retención, ¿no? Pero en aquella época que el mundo rural estaba habitado, me imagino que habría una organización y una racionalidad en el control, ¿no? Claro, claro, y había, pues, había una regulación, pero no estaba regulado por una autoridad ajena. Por ejemplo, la regulación de la recogida del bellota se regulaba, ¿no? Y se regulaba de una manera amable. También la regulación de sacar madera, por ejemplo, para hacer vigas para las casas, para construir puentes, que muchos de los puentes de la época eran de madera, pequeños puentes, entonces llovía mucho más que ahora y había que poner puentes en muchos sitios donde hoy ya no hay. Entonces se hacía sacando madera, para sacar leña. Hay que tener en cuenta que entonces todo se hacía con leña, no había, claro, no había butano, ni había gas, ni había carbón, ni siquiera el carbón. El carbón no se hace de uso común popular hasta finales del siglo XIX, cuando ya antes no, había carbón de encina, pero sobre todo se usaba madera. En los pueblos se usaba poco carbón de encina, un poquito para la fragua del este, ¿no? Entonces eran sistemas muy regulados que permitían una abundancia demográfica y una vida realmente aceptable en muchos aspectos, sobre todo en la península ibérica. Recuerdo un estudio muy interesante que estudia la nutrición en la península ibérica en comparación con el norte de Europa. Aquí se comía muchísimo más y muchísimo mejor, pero muchísimo mejor y mucho más variado, ¿sabes? Porque había una estructura, al haber mucho más comunal, entonces la gente, pues claro, tenía más posibilidades de comer mucho más verduras, mucho más cereal, por ejemplo, cereales que hoy prácticamente no se más prueban. variedad, ¿no? Un poco. Entonces era muy común, por ejemplo, comer arvejas, o sea, guisantes. Era muy, muy común los secos, hoy no se come. A mí me da pena, ¿no? El nabo, por ejemplo, la importancia que tenía el nabo. Y también luego se comía mucha carne, en contra de lo que se ha dicho, pero no carne como ahora, de explotaciones intensivas que te da un poquito de asco. Sí, no, era carne de casi de animales semisalvajes, lo que se llamaban los animales mostrencos. Mostrenco significa del monte, exactamente eso. Muy bien. Bueno, pues en relación con eso mismo, ¿cómo influyen las desamortizaciones en la destrucción del bosque, del mundo natural? Pues la desamortización, lo que es la privatización, desamortización, significa solo hacer que las tierras se incorporen al mercado ya, o sea, que dejen de estar, se decía, estas tierras están muertas para el mercado, amortizadas. Y entonces desamortizarlas es darle vida para que se pudieran comprar y vender. Porque el comunal no, el comunal pertenecía a la comunidad humana que vivía en ese territorio y se decía la que fue, la que es y la que vendrá. O sea, se pensaba que tendrían que ser propietarios los que vivieran allí dentro de 100 años. Fíjate. Claro, pensaban en el futuro, tenían visión a largo plazo, que es algo de lo que carecemos hoy en día, ¿no? También es verdad que ya había un cierto tierra que se vendía, ¿eh? Y había un mercado de tierras potente en el siglo XV, pero ocupaba todavía una pequeña parte. Podemos decir que ocupaba el 10% de la tierra. Y luego existía mucho propiedad familiar, esto hay que decirlo también. Las familias tenían bastante tierra, pero esa tierra también estaba sometida a leyes del derecho consuetudinario y se podía vender con dificultad. Es decir, porque también la familia se consideraba los que fuimos, los que somos y los que serán. Entonces la propiedad familiar también era una manera de propiedad comunal. Bueno, tal vez ese era un poco el motivo de la revolución liberal, que era monetizar lo que toda la vida había sido común, ¿no? Claro, y luego además se introduce el problema de las ciudades, al concentrarse la población en las ciudades. Esto es una catástrofe ecológica enorme. Sí, esto te lo quería preguntar porque en un apartado hay algo en relación a las ciudades que también llama mucho la atención, porque posiblemente los urbanitas natos no tengan conciencia del daño medioambiental que produce no solo la ciudad a los propios habitantes, sino al mundo exterior, ¿no? al externo. Por la presión bueno, luego lo comentamos. Una de las estrategias que se usaron posteriormente
para expulsar a la gente del mundo rural, según he visto en alguna de tus libros, era, en vez de repoblar con bosque autóctono, pues de familias de quercus, encinas, quejigos, robles, fue reforestar con pino. Claro, el pino parece que tiene un problema añadido, que es que infertiliza la tierra, ¿no? Que la acidifica y, claro, ya no es apta... Bueno, eso explícanoslo tú. Sí, Mejor. bueno, el pino tiene varios problemas, muchos problemas. Uno de ellos es que efectivamente tiene un grado de toxicidad, me parece que son fenoles, y entonces baja mucho la carga bacteriana positiva, porque los microorganismos del suelo son los que lo hacen fértil, ¿no? En segundo lugar, el pino tiene otro problema que no se dice, que arroja muy poca agua a la atmósfera. Ya, O la sea, evapotranspiración. claro, con lo cual, donde se pone pinos, inmediatamente cae la pluviosidad. Al lado de las grandes pluviosidades que originaban los bosques, por ejemplo, de tilos, o los bosques de hayas, los hayedos, crean muchísima pluviosidad, ¿no? Pues el pino, cambias el bosque autóctono por el pinar, como se hace en la Sierra de Madrid a partir del siglo XVIII, eso significa que los ríos que parten de ahí pierden caudal, ¿sabes? Y eso, claro, hace que la tierra se ¿Pero es por empobrezca. algún tipo de estrategia o algún técnico que dictaminó que el pino era mejor? O... Pues los pinos tienen un crecimiento más rápido, sobre todo el pino silvestre, y cuando Madrid crece mucho, o Barcelona, o Valencia, o Bilbao, se necesitaban los pinos para las vigas de las casas. Claro. Casi todas las casas antiguas, cuando vemos una casa que se ha caído, que la están cambiando, las vigas que vemos, casi todos son pino. Pues ¿por qué? Se podría haber hecho también con quercus, porque, por ejemplo, los melojos dan también unas vigas muy potentes, pero tardan un poquito más en crecer. Entonces se hacía con pinos, y eso era, por eso se hace más grande, ¿no? El pinar, y menos grande el bosque de quercus, que es el bosque verdaderamente valioso. Por ejemplo, los quercus, sobre todo las encinas, los robles, tienden a alcalinizar el suelo, que es lo bueno. Sin embargo, los pinos tienden a acidificarlo. Entonces, el suelo, cuanto más ácido, pierde más materia orgánica, y entonces, bueno, pues el suelo se hace más Claro, más sí, negativo, fértil, ¿no? sí. No solamente donde están los pinos, sino mucho más abajo, porque el agua cae, corre, y todas esas sustancias, Claro. digamos, tóxicas, pueden encontrarse de un pinar a 70, 80 kilómetros más abajo en las tierras de labor. En tu libro Los montes arbolados, la fertilidad de las tierras y el régimen de lluvias, que el título ya de por sí establece esa relación tan interesante entre que las cimas deben estar con bosque, porque al producirse la erosión, la tierra fértil baja la... Quería preguntarte un poco por la fertilidad del suelo relacionándolo con la agricultura, ¿eh? Entonces, comentas que es importante que todos los baldíos, cereales, las cimas, que son más rocosas, que tienen menos materia orgánica, menos tierra por la erosión, pues deben estar arboladas con la finalidad de fertilizar esas tierras. Hoy estamos acusando un proceso de degradación, de erosión, que puede producir, pues a lo mejor ya se está hablando que en el 2050, pues aquí con los problemas de desertización, aquí y en otros sitios, y de infertilidad de las tierras por agroquímicos, etcétera, es muy importante tal vez que nos pusiéramos manos a la obra, reforestar los bosques para fertilizar esas tierras, ¿no?, que aportan materia orgánica. Claro, lo lógico, vamos a ver, cuando se hacen las grandes cortas en la parte alta de las montañas, no las montañas altas, ya sabemos que en la península ibérica a partir de 1700 ya no pueden crecer árboles, más o menos, ¿no? O un poquito al sur, un poquito más, 2000 metros, pero ya es una zona de tantas heladas. Pero ¿qué pasaba en otros sitios un poquito más bajos, 1500 metros, 1200, ¿no?, que hay muchas montañas? Pues claro, cuando se quita el bosque, la erosión en 5 o 7 años se lleva toda la capa fértil y queda solo la roca madre. Claro. Entonces ya eso es un problemón, ¿no? Pero antes, ¿qué sucedía? Pues que estaban allí los bosques producen una cantidad de materia orgánica que fertiliza, venían las lluvias y bajaba por la parte de abajo. Incluso en algunas zonas la parte intermedia eran pastizales y la parte más baja las tierras de labor. Claro. Y entonces solamente la lluvia misma hacía una función fertilizadora, porque llevaba disuelta mucha materia orgánica que luego se iba acumulando, claro, ¿no? Y sin embargo, cuando todo eso se rompe, mira, en la zona esta de Cazorla y de las Villas hay un estudioso de allí que dice que había hasta 1 metro en las partes más altas de materia orgánica, de tierra, ¿no?, y que eso se ha perdido. Ahora uno va allí y
en casi todas partes lo que ves es la roca madre directamente, ¿no? Sí. Todos esos fenómenos tuvieron ya lugar en el siglo XVIII. Y entonces ahora asistimos que se ha perdido la zona fértil de la roca madre, asistimos a la erosión y a la pérdida de materia orgánica en las tierras que se están cultivando actualmente por el mal manejo que se hace, y entonces resulta que esa tierra, esa fertilidad se está yendo, ¿no? Es como un progresivo empobrecimiento que nos debe preocupar de cara al futuro, ¿no? Sí, porque todo eso se resuelve con los abonos artificiales, con todos los problemas que tienen. Es verdad que los abonos artificiales cumplen una función, ya que no hay otros, y que al mismo tiempo ya la ganadería no produce estiércol, bien porque está disociada de la agricultura, bien porque los productos del estiércol son tan tóxicos que no se pueden usar, porque los purines de los cerdos están tan cargados de metales pesados y de antibióticos y tal, que si los echas a tierra te la queman, ¿no? Como se dice, ¿no? Pero en algún momento, cuando se logra otra vez hacer una síntesis entre selvicultura, ganadería y agricultura, volveremos a tener un sistema orgánico integrado que es el que se debería lograr, ¿no? Claro. Pero eso pasa por empezar por reforestar. Exacto, quiere decir que hay que empezar la casa por la cima. Claro, casi, sí, sí. Quedan todavía en alguna zona, el País Vasco, incluso en algunas zonas de Soria, todavía en algunos pueblos te tienen allí, en lo alto del cerrito, pues tienen sus encinas o sus robles, bosquete, pero muy poco. Lo muy que ha poco, resistido un poco. Muy poco. Sí, muy bien. Bueno, ya un poco entrando en un tema, hablando de ecología, ¿no? Tienes un libro muy interesante que es de crecimiento y revolución integral. En principio, en este libro, un poco pues haces una crítica del decrecimiento, ¿no? Como una forma de adaptación a los cambios que debemos hacer, pero en él dices unas cosas bastante interesantes y que es interesante que también nos lo desgloses, ¿no? Hoy nos comentas, hoy el ecologismo ya no es un movimiento estructurado desde la base de la sociedad civil, sino una parte del aparato institucional. El haber formado parte del aparato institucional, ¿a qué es debido? ¿A que se reciben subvenciones y eso te condiciona o a qué te refieres? Bueno, hace 30 años solo había un ecologismo popular de base muy interesante. Hay gente que hacía cosas, por ejemplo, en la época se hacía muchísimas forestaciones espontáneas. Cogía a la gente y criaba sus pequeñas encinas, sus plántulas, digo esto porque quizás nos esté escuchando gente que no sepa qué es una plántula, ¿no? Una plántula solo es una encina en un tiesto que puede tener 2 o 3 años, es lo normal, ¿no? Y luego ya la metes en el suelo, cuando ya te ha crecido, pues la llevas al campo y la dejas allí, ¿no? La sacas con el cepillón y la... Bueno, pues había mucha gente que hacía mucho, y yo he hecho mucho forestación con estos grupos espontáneos, que a veces se lo pagaban todo de su propio bolsillo, y tal. Pero todo eso ha ido decayendo y ahora mismo lo que tenemos es un ecologismo muy institucional que depende muchísimo de las subvenciones y que no busca la movilización de la gente normal, de la gente de la calle para la recuperación del medio ambiente, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta que yo siempre he creído que la clave de todos es el árbol, porque esa es mi idea. Porque ahora se buscan cosas muy raras y se dan explicaciones muy pintorescas, pero el árbol es lo que puede resolverlo todo, ¿no? Y hay que hacer retroceder la agricultura y retroceder a las terribles tierras erosionadas que hay en la península ibérica, y entonces eso solo se puede hacer a través de un movimiento popular de reforestación. Antes había gente incluso en los pueblos por ahí que llegaban a decir, sí, yo cojo 30 kilos de bellota y las pongo, pero todo eso se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo, por desgracia. ¿A causa de qué crees que se ha perdido esa cultura o esa forma de entender? Sería difícil, ¿no? También, ¿sabes? Por ejemplo, todo esto, el efecto invernadero, pues sí, bueno, puede ser. Hay gente que dice por ahí con argumentos que es indudable el cambio climático, ¿no? Porque los que tenemos más edad nos damos cuenta del cambio climático vivido, ¿no? Claro. Pero que sea todo a partir de lo del efecto invernadero y el óxido de carbono, pues no estoy tan seguro. Y en cualquier caso, a mí me parece que si eso es así, los árboles son los que más absorben eso, ¿no? Claro. Absorben mucho óxido. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es preocuparnos por los árboles, porque de los árboles sale todo. Sale el agua, salen las plantas, salen las hierbas, sale todo. Sí, de hecho en el libro Los montes arbolados ya lo tienes estudiado, que una forestación masiva incrementaría la cantidad de agua en la península ibérica en al menos un 10%.
Claro. Es decir, que en un país predesértico con graves riesgos, el caudal de los ríos, según tú también en tu estudio tienes, ha bajado un 10% desde el siglo XVIII, es alarmante ver cómo estamos perdiendo fuentes, manantiales, ríos, Claro, sobreexplotación claro, de acuíferos. sí. Claro, no podemos recurrir a la vieja usanza de cantar al cielo, porque eso ya no funciona, ¿no? Claro. El bosque, hay una expresión que se llama bosque pluvial, ¿no? Aunque no se conoce muy bien el mecanismo por el cual el bosque trae agua y crea agua, es decir, hay gente que opina que es por un motivo, de una manera, otros de otra, pero todos estamos de acuerdo en que el bosque crea agua, ¿no? Claro. Luego ya si es de una forma o de otra, ya eso... Bueno, ahí lo tienes muy explicado en el libro, que al disminuir la capa freática por la sobreexplotación de la agricultura, ha creado que la capa freática baje y las raíces de los árboles no tengan la fuerza para bombear esa humedad a la atmósfera, ¿no? Sí, sí, Quiere decir que hay una relación muy directa también con un uso de una agricultura un poco industrial Claro, y sí. no, bueno, comercial, ¿no? Bueno, volvemos al tema de la ciudad, que ya lo has insinuado antes, y una idea muy sugerente y que invita a la reflexión sobre todo es cuando indicas en naturaleza, ruralidad y civilización la incompatibilidad de la ciudad y la recuperación del medio ambiente. Esto como elementos antagónicos e incompatibles. Claro, ahora que todo el mundo pues, se está hacinando en ciudades, es una incongruencia pensar que vamos a poder resolverlo en problemas medioambientales si tenemos la mentalidad que tenemos que seguir viviendo en aglomeraciones, ¿no? Claro. Quiere decir que la ciudad es incompatible con el bosque y es incompatible con una natalidad potente, ¿eh? Eso es una cosa que todos los demógrafos dicen, que las sociedades que se hacen urbanitas, inmediatamente se les desploma la natalidad. Pero también se desploma el medio ambiente, ¿no? Hay una razón muy sencilla, ¿no? Que es cuando se vive en un mundo de aldeas, se puede recoger muchos frutos silvestres y es muy fácil plantar árboles porque solo tienes que andar 5 minutos, 10 minutos, ¿no? Sin embargo, cuando vives en la ciudad, por ejemplo, el consumo de silvestres desaparece, las posibilidades no existen, ¿no? Tienes que desplazarte, no es fácil, es costoso y todavía puedes coger bellota, pero por ejemplo, ¿cómo puedes hacerte un guiso de malvas en medio de una gran ciudad, sea Barcelona, sea Madrid? Es imposible, ¿no? Claro. O una maravillosa sopa de cualquier planta silvestre, por ejemplo, de ortigas, ¿no? Claro. Pues no es posible. Entonces no queda más remedio que tirar muy fuerte de los productos de la agricultura. La agricultura erosiona, la agricultura erosiona. No quiere decir que tengamos que prescindir absolutamente de ella, no, pero sí disminuir muchísimo lo que es hoy. Es decir, dedicar menos tierras a la agricultura para así poder dedicar más al bosque. Y entonces el bosque tiene que ser un bosque alimenticio, tiene que ser un bosque pluvial y tiene que ser un bosque lleno de vida animal. Claro. Y eso se produce inmediatamente. Por ejemplo, los pinares estos artificiales antropizados. Yo os recomiendo que os perdáis un poco en ellos. Ya veréis que son pobrísimos en pájaros, prácticamente, porque claro, allí que van a comer los pájaros. Bueno, solo el picapinos y poco más, ¿no? Es muy difícil encontrarse El autillo, encima una berrapa nocturna, ¿no? Claro, pero es muy difícil encontrarse, por ejemplo, con corzos, con gamos, No hay con vida, jabalíes, no no hay hay vida, vida. ¿no? Entonces, incluso conejos, ¿no? Porque claro, luego os das cuenta que debajo de los pinares crece muy poca hierba por el efecto acidificador, por todo esto, ¿no? Entonces tenemos que revertir todo ese proceso. Claro. Bueno, y tal vez relacionado por ello, en tu libro Revolución Integral o de Crecimiento, una de las soluciones a la crisis medioambiental indica sería la economía ha de tener una base municipal de modo que la comunidad local sea el más sólido fundamento de la vida económica. Bueno, esto fue como fue, ¿no? Mucho tiempo. Ahora esto se ha destruido, ¿no? Pero recuperando las potencialidades productoras locales. Ahora todo el mundo que está llorando por la desintegración del mundo rural, aquí lo tienes muy detallado, Claro. cuáles un poco las soluciones, ¿no? Claro, claro, tiene que haber no solamente una recuperación de los productos que se pueden producir. A mí me da mucha pena, por ejemplo, cuando recorro mi tierra, Castilla, y veo en las aldeas la zona de huertas antigua abandonada por completo, que únicamente para que se traigan los porros y los pimientos de Almería, cuando allí se pueden producir.
sea, yo recuerdo un señor que él decía, yo aquí tengo mi huerto y ya está, y si hubiera 50 huertos como el mío, el pueblo este que tenía 1000 habitantes podría vivir de comer de las patatas, todos estos elementos básicos del pueblo, ¿no? Porque es posible. Ahora no se hace porque se han creado unos circuitos de comercialización excesivamente largos. Eso no quiere decir que todo se pueda producir en los pueblos. No, hay zonas en que no. Y tiene que haber siempre un intercambio y un comercio porque hay cosas que no se pueden producir. Pero bueno, para eso existían las ferias comarcales, que es el intercambio, ¿no? Que a veces llegaban a las ferias, hay que decirlo, gente que podía venir de 200, 300 kilómetros. Y hoy en día también se hace. Y entonces incluso andando la gente iba con carros o con caballerías de 100 kilómetros, yo eso se lo he oído a mis abuelos, cuando iban 80 kilómetros se lo hacían perfectamente, ¿no? Entonces tenemos que recuperar eso, no solamente en la agricultura, sino también en el taller, la industria, muchos productos que hoy traemos de no sé dónde se pueden producir en el plano local, a través, por ejemplo, de la adquisición de máquinas herramientas sencillas y dedicar un tiempo a los trabajos artesanos. Muchos productos, muebles, ropas, se pueden volver a producir en el plano local. Volvemos a chocar un poco pues, con los problemas económicos de la necesidad de la financiación, de la bancarización, etcétera, y con los problemas de regulación y legislativos, que tal vez sean más graves que los de financiación. Pues la financiación la puedes conseguir a nivel de créditos entre personas, amigos, familiares, pero la regulación, eso, y además aquí en un país que, bueno, en la comunidad que vivimos con 4 regulaciones, ya no una, 4. Entonces esto es un corsé que también es muy difícil de romper. De esto, Raúl, tenemos que hablar mucho más y explicarlo mucho más, porque es cierto, ¿no? Pero yo animo a la gente, por ejemplo, en vez de gastarse dinero en viajes idiotas, a ver no se sabe qué país por ahí y a pasarse un tiempo, ¿por qué no dedican un dinero y se juntan con 30 o 40 personas de su pueblo, de su barrio y financian algún taller comunal, ¿no? Con pequeñas cantidades, daros cuenta que si 40 personas ponen 1.000 euros, que no es tanto dinero, son 40.000 euros. Con 40.000 euros se puede, claro, y poner ahí a la gente joven a hacer productos de consumo barrial y tal, que pueden ser útiles, ¿no? Tenemos que buscar otra vez frente al proceso de la transnacionalización de la economía, un proceso de recuperación de la economía en la base. Y esto se tiene que hacer por iniciativa de la gente, porque 1.000 eurillos o 500 incluso, cada cual lo que pueda, ¿no? Todo eso se puede hacer incluso de una forma, digamos, decente, legal, normalizada, y si se estudia bien las necesidades locales y tal, pues podríamos crear cientos de pequeñas empresas autogestionadas, porque no todo el mundo tiene por qué trabajar en eso, pero sí todo el mundo, o casi todo el mundo, puede poner 200 eurillos, 300... Lo que pasa es que, bueno, volvemos a decir, las trabas burocráticas y reglamentarias que existen ya son un gran marco. Son lo peor. Es lo peor. Porque la legislación desmotiva. Es una legislación desmotivadora que constituye una contradicción para el sistema de bienestar, porque claro, al desmotivar lo que provocas para el Estado es una carga. Resulta que ese ser se hace dependiente y el Estado le tiene que mantener. O sea, aparte de destruir sus cualidades porque no le deja realizarse en el trabajo, en el trabajo, resulta que luego lo tiene que mantener. Claro, cuando lleguen los problemas demográficos ya veremos quién mantiene a quién, ¿no? O cómo se mantiene cada uno. Incluso económico, la quiebra del estado de bienestar, la gente que no ve que lo que se trata es otra vez volver a muchas actividades que pueden producir bienes básicos, sillas, mesas, cosas así, en el ámbito comarcal. Luego puede haber un intercambio y todo eso hacerlo. Sí, pero bueno, también tiene que haber un impulso de autoridades o de propios vecinos que se conciencien de que a lo mejor tienes que consumir local en vez de hacer un apoyo, ¿no? Consumir local es producido, pero no solo agricultura, quiero decir, agricultura también. Porque mira, para mí es dramático, la gente ve 5 horas la tele. Fíjate tú, si dedicaran solo la mitad del tiempo que dedican a ver la tele, a mirar las pantallas del móvil, a hacer algo útil. Por ejemplo, la ropa se puede hacer recuperando, pero actualizado. Yo he visto un telar de los antiguos, de estos de brazo, me parece que se llaman. Yo he visto uno
a una chica francesa que era ese mismo telar actualizado con productos modernos como es aluminio y tal, y ahí realmente se puede hacer ropa muy, muy tal dedicándole 2 o 3 horas, ¿no? Se puede hacer el trabajo, primero hay que saber aprender el hilado y hay que tener algún rebaño de ovejas, pero también el rebaño de ovejas lo puede tener otra gente, te vende la lana y lo haces, ¿no? Claro. Y todo esto podría llevar a hacer ropas muy bonitas y mucho mejores que las que hacemos ahora, ¿no? Hay mucho potencial, pero parece que de fondo hay una desmotivación general, ¿no? Eso... Y luego lo de la legislación, que eso hay que estudiarlo y denunciarlo, porque todo es, claro, a las grandes superficies no le interesa que la gente haga cosas, le interesa que la gente compre. Exactamente. Claro. Y eso no puede ser, porque el hacer, el individuo se hace a través de lo que hace. Claro. Y entonces, ¿qué hacemos? Si la gente solo tiene dinero y paga y no hace ningún esfuerzo, no aprende nada, y si no aprende nada son seres de inferior calidad. Claro. Eso es muy importante, ¿eh? Sí, muy sí. importante. Sí, sí, la realización está en el trabajo y el esfuerzo. Claro. Es duro, pero como decías tú, pero te constituye. Te constituye como y bueno, persona. todo es un proceso, ¿no? Luego cuando llegas a una edad, pues todo ese proceso te da sus frutos. Lo que pasa es que hay que pasar esa travesía, ¿no? Claro. Y hoy en día parece que, bueno, pues los valores van orientados a, bueno, a otros valores que son de hedonismo, de disvalores. De disvalores, exacto. Por eso ahora te iba a preguntar si crees que la degradación medioambiental y todas las crisis que estamos padeciendo tienen mucho que ver con los disvalores y con la falta de valores. Pues claro que sí. Mira, por ejemplo, ahora mismo, como tú sabes bien, Raúl, prácticamente ya no se hace nada de deforestación. Prácticamente nada. ¿No? Solamente te siguen poniendo los pinos correspondientes. Bueno, hay alguna comunidad que destina alguna subvención, pero bueno, lo veo un poco como una subvención ad hoc, ¿no? Para ya profesionales que están ahí para coger la subvención, pero que realmente no hay una voluntad. Claro. Entonces, cuando hagamos el segundo vídeo práctico, que hay que decirlo luego, el segundo vídeo práctico, imaginémonos que la gente toma conciencia de su deber cívico, la noción de virtud cívica, y 100.000 personas decidieran en el otoño que viene conseguirse 15 o 20 kilos de bellota cada uno, que eso es fácil porque hasta ahora por lo menos los quercus están en todas partes, y luego buscara procedimientos para ponerlos, fuera directamente a través de la bellota o indirectamente a través de plántulas que en 2 años estarían. Eso significaría que de ahí saldrían mucho más encinas, luego ya es buscar sitios donde se puedan poner, que sean los tierras sitios comunales, están disponibles. Están disponibles, ¿no? Todo el mundo es receptor, mientras no le cueste dinero, todo el mundo quiere recibir. Claro, y sería un movimiento hacia la reconstrucción del bosque autóctono precioso, ¿no? Claro. Que a corto plazo no se vería, pero a 15, 20 años sí se verían los efectos, ¿no? Entonces no tenemos que estar esperando que las instituciones salgan, sino movernos nosotros. Claro. Tenemos que decir, hay un problema, entonces yo me movilizo por resolver ese problema, sea medioambiental, sea social, sea político. Tiene que haber una responsabilidad individual, es decir, yo no voy a estar aquí sentado esperando que venga alguien a arreglarlo, sino yo voy y me comprometo. Claro. Y luego busco otra gente que se comprometa, y el día que eso consigamos, 500.000 de personas en este país que tengan una conciencia cívica, que también es virtud personal, ¿no? Porque si no, no somos seres humanos, tenemos que comprometernos a resolver los problemas. Y en el otoño es muy fácil, a partir del día 1 de noviembre, incluso del 15 de octubre en algunos sitios, coger bellota y luego buscar la manera de ponerlas en sitios por procedimientos que en nuestro segundo vídeo explicaremos, ¿no? Bueno, ya sabes que una de mis ideas, que bueno, he tenido que desechar por no tener tiempo, era crear una coordinadora entre asociaciones que pudiéramos realizar actividades conjuntas, ¿no? Claro, muy bueno. Pero bueno, pues a ese cascabel también hay que ponerle el gato, ¿no? Tiene que haber 3 niveles. El nivel del individuo, el compromiso individual. No estar esperando. Bueno, hay que decir que puede ser reforestador hasta una persona individual sin equipo, solo cogiendo las semillas, depositándolas en las cunetas, en los caminos, cuando transite, cuando vaya con la bicicleta y tal, y luego, pues, bueno, pues... Mira lo que hacen los arrendajos, por ejemplo, si el pájaro llegas a un sitio y ves un pinar asqueroso, voy a decirle asqueroso 100 veces, y ven por aquí y por allá algunos quercus. ¿Quién los ha puesto? Los arrendajos, que han cogido 2 o 3 bellotas, las han dejado allí para el invierno, luego al arrendajo se lo ha comido, por ejemplo, un grajo, y ya se olvida, ¿no? Pues ¿por qué no podemos hacer como los arrendajos, ¿no? Y marcarnos un objetivo, 10 kilos de bellota cada uno, y entonces irlas poniendo, y también en plántulas queda bonito, tener allí incluso en un balcón de casa. Bueno, la plántula es complicado porque tienes que hacer como un viverito, pero bueno, a nivel particular se puede hacer una pequeña barraquita. Claro, 15 o 20 o 30 incluso en el balcón de la casa, y tener allí tus tiestecitos y poner tus bellotitas, y luego cuando salga pues la pones. Bueno,
Otra cosa que te quería preguntar, cambiando un poco de tema, ahora que ha salido publicado que Estados Unidos y China han multiplicado su gasto militar de forma tremenda, ha salido una publicación hace poco, que son los dos países que están invirtiendo en armamento potentemente. eh, en un apartado del libro de Naturaleza nos indicas que el ejército es el mayor agente devastador del medio ambiente por consumir ingentes cantidades de recursos y energía. Explícanos un poco esto, Sí. porque claro, pensamos que a lo mejor es cuando hay guerra, que puede tal, pero también parece que cuando se está preparando la guerra también se consume, ¿no? Claro, en ese sentido, cuando ciertas corrientes culpabilizan tanto a la persona de la calle de que es consumista y tal, bueno, es verdad, no hay que ser consumista, ¿no? Pero es que el gran consumo aquí lo hace el ejército. Ahora mismo Estados Unidos y China están en una escalada militar todavía pacífica, que llegará un momento en que no lo es, ¿no? Pero claro, los ejércitos consumen ingentes cantidades de metal. Por ejemplo, la mayoría del metal no se utiliza como piensa la gente para esto o lo otro, sino para armas, que además las armas quedan obsoletas muy pronto. Por ejemplo, un tipo de cañón que era puntero hace 10 años y ya no lo es, entonces hay que volverlo a fundir, entonces consumen cantidad de energía, cantidad de metales de todo tipo, de metales raros, todo esto, ¿no? El consumo es enorme en el armamento. Eso ya se vio en el siglo XIX, por ejemplo, ya hubo historiadores del siglo XIX que decían, sí, es que la mayoría de las industrias trabajan para el ejército, y sigue siendo así. Hay el gran estudio sobre Stevie Jobs, el de iPhone y todos estos, que él explica, Stevie Jobs, todos estos, los inventores de todo el sistema en realidad trabajaban para el ejército yanqui, no eran civiles. Lo que pasa es que el ejército creaba sociedades pantalla que a su vez les contrataba a ellos y aparentemente no trabajaban para el ejército, pero sí. ¿Entiendes? Sí. Hay un estudio precioso de una historiadora de la economía en Estados Unidos que lo demuestra exhaustivamente y que tenemos que darle más cancha para que esto se vea. Entonces, la competencia entre potencias imperialistas, ahora mismo que está muy acelerada, porque claro, China ha crecido mucho, Estados Unidos quiere pararla, pues entonces hace que incluso en periodos de paz digamos, el periodo de rotación del armamento se acelera. Claro. Es decir, lo que antes a lo mejor un arma podía valer 20 años, ahora vale 5. Y como mucho, dentro de 4 años puede valer 3 años. Y entonces es un vivir y desvivir porque ellos están atentos a algún conflicto abierto. Pero aquí en Europa también no olvidemos que la Unión Europea quiere establecer a corto plazo un ejército europeo de 1.800.000 hombres y mujeres. Cuidado, que también van a ir las chicas a eso. Claro. Y que se hará al principio pues llamando a quintas, todo esto que están haciendo en Francia, decir, es que vamos allá a militarizar a la juventud, porque no sé qué, no sé cuánto. No, el objetivo es el ejército europeo. Llamarían primero a quintas a chicos y chicas entre 18 y 20 años, pero eso ya va a ser real en 4 años o en 5, ¿no? Bueno, de base de la reflexión es que si es el mayor consumidor de medio ambiente, pues apañados vamos que con esta confrontación de bloques, ¿no? Que claro. Rusia se está pegando a China, Estados Unidos no quiere que se le vaya a Europa y Europa, como es el niño pequeño, pues tiene que depender de Estados Unidos. Quiere decir que bueno, mal asunto va para el medio ambiente. Mira, en Venezuela el conflicto que hay entre superpotencias, por un lado Estados Unidos y por otro China y Rusia, es un conflicto típico, modélico entre superpotencias. Ya se dio también en Brasil hace años, que hubo un momento que la oligarquía brasileña decide pasarse a los chinos, pero lo recuperan a partir del gobierno de Lula da Silva. El gobierno izquierdista se decanta por Estados Unidos y controlan un poco a las inversiones chinas y entonces ya Estados Unidos se queda tranquilo. Sin embargo, en Venezuela hay una lucha muy fuerte, pero también lo hay en muchos países asiáticos. Por ejemplo, en Vietnam hay un conflicto muy fuerte, se están constantemente botando aviones, barcos, o sea, botando barcos, lanzando aviones de Estados Unidos y de China también. Quiere decir que, bueno, pues lo podemos eso vincular a esa guerra subyacente con los fracasos, con los protocolos de Kioto, de París, claro, y los sucesivos que vaya a haber. Quiere decir que parece más que es un voluntarismo que una realidad de atajar el problema, ¿no? Y que vamos orientados un poco aquí a sálvese quien pueda. Sí, bueno, todos estos protocolos son acuerdos que tienen un inconveniente muy gordo, que es la cuestión del medio ambiente es una cuestión de los pueblos, no de los gobiernos. O sea, los que quieren no dejen de hacer los gobiernos, no es así. Lo que hay que lograr es una concienciación y una movilización popular. Tenemos que ser un pueblo activo,
El pueblo pasivo es populacho. Lo de pan y circo no vale. El pueblo tiene que ser creador y tiene que ser creador de bosques. Y entonces es mucho mejor trabajar en la base de la sociedad para que surja más y más gente que sea consciente de este asunto y se preocupe en su barrio, en su pueblo. Claro, en las ciudades es más... Pero yo he hecho mucha reforestación desde ciudades, pues nada, tienes que salir con el coche, con un coche, meterte ahí y hacer 100 kilómetros. Sales a las 5 de la mañana, llegas Sí, allí al amanecer, te pegas la paliza, comes luego... un bocadillito y llegas a las 9 de la noche. Sí, pero eso yo lo he hecho mucho, ¿no? Más fácil en los pueblos, pero bueno. Y buscar terrenos que puedan ser forestados, y eso es más importante, porque o tomamos los problemas en nuestras manos o no podemos prescindir de los gobiernos, porque los gobiernos no hacen nada. Aquí ahora mismo lo estamos viendo. Yo no me pongo a que tal o cual institución foreste esto y lo otro, pero si es que no están haciendo nada. Están haciendo un poquito con esta ley que dijeron de paso de las tierras agrícolas a tierras forestadas, pero eso sabemos que es muy pequeña cantidad y es muy problemático lo que se ha hecho también, porque yo he visto algunas tierras de estas puestas con encinas que ahora tienen 12 años y bueno, me suscita, pues están todas las encinas en fila. Se hace de cualquier manera porque es para cubrir el expediente claro, y cobrar para la subvención y ya está. Todo eso de verlas así en fila, claro. te queda así un poquito, ¿no? Bueno. Y generalmente además ponen pinos, porque eso lo que se hacía era con pinos, ¿no? Claro. Los pinos no nos aportan nada, Sí, ¿no? que se va un poco a cubrir el apartado de la ayuda correspondiente. Sí, eso de que te daban si no... Bueno, hay una tendencia que es echarle la culpa al consumidor. A veces resulta que es que el consumidor no puede dejar de consumir algo, muchas veces sí, cuando es un tema ocioso, pero a veces es porque no hay una oferta suficiente de productos alternativos o disponibles para que tú puedas optar por esa alternancia, Claro. ¿no? Parece que es un problema de que la oferta se concentra y el consumidor no está preparado para asumir ese cambio por una política conservacionista del medio ambiente, quiero decir, para evitar, o sea, cuando haces actos de consumo no puedo evitar comprar tal cosa porque es que no hay oferta de otra o porque el que hace la oferta lo tiene concentrada, entonces no se puede culpabilizar solo al consumidor del deterioro medioambiental. Claro. Aquí hay un proceso que es político y otro proceso que es empresarial, pues de grandes conglomerados que limitan mucho la oferta. Antiguamente, pues había pequeños talleres, pequeñas fábricas, pequeñas cositas y que la gente, todo el mundo vivía y todo el mundo producía sus cosas de una forma sostenible porque no trataban de acaparar dinero, trataban de llevar una vida ordenada y satisfactoria. Claro. Ahora lo que se produce es una concentración y esa concentración limita la oferta y la oferta te dice cómo es esta la oferta que hay, ¿no? Entonces, ahí vamos al punto de que no se puede culpar al consumidor en el 100%. Lo que hay que hacer es más bien que el consumidor se vaya convirtiendo todo lo que pueda en productor. Claro. O sea, pero en pequeñas cosas. Por ejemplo, en vez de tomar comida industrial procesada, aprender recetas y aprender a guisar en casa, ¿no? Luego, procurar si se puede tener un pequeño huerto. Luego, hay muchísima gente que son verdaderamente unos manitas y hacen bricolage. Se podría hacer un movimiento de convertir la habilidad que tiene mucha gente, que a lo mejor solo hacen cositas para su casa, pero también elaborar ciertos productos que en mercadillos locales podían ofrecerse a la gente, ¿no? Como tú has dicho antes, tenemos el problema de la legislación. La legislación del Estado está hecha para beneficiar al gran productor y para concentrar la propiedad, tanto la industrial como la mercantil. Entonces ahí lo que hay que hacer es librar una batalla muy gorda, denunciar esas leyes. Pero a mí muchas veces me entristece tener amigos que verdaderamente saben hacer muchas cosas y tienen a lo mejor una habitación de su casa, tienen allí unas máquinas así elementales y pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero quizá no son conscientes de la importancia de lo que podían elaborar y ofrecerlo incluso en sus ratos libres como entretenimiento, ¿no? Y entonces crear una oferta al consumidor que surgiera de la base de la sociedad, que estuviera basada en criterios mucho más sanos ecológicamente, nutricionalmente y al mismo tiempo que el individuo fuera productor cada vez más, ¿no? Claro, lo que pasa que, bueno, pues la distribución de eso es complicada porque
ya vemos que todos los canales van orientados a la propaganda de lo mismo, tal, y las soluciones medioambientales que podrían solucionar estos problemas no tienen ninguna difusión. Te tienes que ir a canales libres tipo YouTube o a Internet, pero claro, es tal el cúmulo de información que a ver cómo se organiza esa información, porque hoy en día con toda la de megadatos que recibimos, aquí son muchas las opciones que hay y eso, en la dispersión está la debilidad. Claro, bueno, todo eso se podría ir resolviendo a partir de un movimiento en la base, pero ya es mucho que la gente entienda, por ejemplo, que el bricolaje no solamente es un entretenimiento, que lo es, sino también puede ser una fuente de medios básicos que además serían un golpe muy fuerte para el capitalismo, ¿no? Porque si alguien que hace bricolaje dice, bueno, pues yo voy a intentar hacer un poquito más, solo un poquito más de lo que necesito para luego o intercambiarlo por bienes y servicios o bien intercambiarlo también por dinero, ¿cómo no, no? Sí. Aunque fuera muy poquito más, eso no quiere decir que esa persona se dedicara a eso profesionalmente, sino que lo hiciera en sus ratos libres, a lo mejor si se le va muy bien puede dar el salto, dejar su trabajo asalariado y convertirse en alguien, ¿no? Sí, yo creo que uno de los problemas es el sistema de trabajo asalariado en el que estamos, que realmente es que embrutece. Yo lo he notado. Cuando me he tenido que meter en un trabajo forzado y estar 2 o 3 días embrutecido, que con un esfuerzo físico y tal, no tienes tiempo para pensar. No, ni piensas, ni reflexionas y bueno, quiero decir que este sistema de producción hace que muchas de esas personas, pues cuando tienen ese tiempo de descanso, lo que menos quieran es crear. Claro. Lo que quieren es relajarse y descansar, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos otro problema. Sí, hay otras personas que no, que les gusta mucho el trabajo con las manos. Yo quiero decir que el trabajo con las manos es algo maravilloso, ¿no? Y que se tiene que volver a él y que tenemos que buscar otra vez herramientas y máquinas que nos permitan usar las manos y que no todo venga empaquetado, ya hecho, apretando un botón. Todo eso es una pesadilla, es horrible. Claro. La construcción del sujeto como sujeto capaz exige también el uso de las manos. Y esa cuestión tiene que plantearse como una recuperación del ser humano contra la nadificación del sujeto, lo que yo llamo la construcción de seres nada. La destrucción del sujeto nadificado no es solo un proceso intelectual, no es solo saber, como esta concepción racionalista, es también un proceso emocional, un proceso relacional y un proceso físico. Claro. El ser humano tiene que construirse como ser físico y eso requiere mucho volver a hacer cosas con las manos, por ejemplo, coger una azada y hacer hoyo para meter bellotas, claro. Por ejemplo. Lo que hablabas de la reconstrucción del sujeto, ¿no? Claro, reconstruir el sujeto no es solamente entender o saber, eso es solo una parte. Claro, está la teoría, que es donde se queda la mayoría, ¿no? Claro. Y luego el paso a la práctica. Claro, el saber relacionarse, porque muchos de los proyectos estos, incluso de recuperación, de creación de bienes y servicios a nivel básico por canales que no sean los propios del capitalismo multinacional, requieren un grado alto de socialización, pero el sujeto tiene que saber convivir, porque muchos de los proyectos que se vienen abajo, que inicialmente son muy bonitos y muy majos, se vienen por conflictos relacionales. Claro. O sea, no solamente porque a lo mejor no tengamos 30 o 40.000 euros o 50.000 para montar una pequeña empresa autogestionada, sino también porque hay muchos piques y la gente no sabe convivir como antes, ¿no? Entonces, tenemos que entender el ser humano integral en todos esos aspectos, ¿no? Porque claro, también hay gente que ha empezado por muy poquito dinero, pero como se sabían llevar bien y soportarse unos a otros, porque al fin y al cabo convivir en gran medida soportarse, ¿no? Claro. Pues entonces han sabido mantener, porque todavía quedan proyectos que producen algo, alguna cosita así pequeña, pero todavía, ¿no? El problema es que todo eso está decayendo, cada vez hay menos y nosotros tenemos que hacer que cada vez haya más. Claro. Porque hacerlo de golpe no puede ser, pero si la tendencia hoy es a decaer, nosotros tenemos que impulsarlo a ascender. Bueno, pues hasta aquí yo creo que si quieres añadir alguna cosilla. Pues sí, quiero decir lo de los fenómenos de la forestación, que haremos un segundo vídeo en un sentido práctico, nos buscaremos un sitio donde hacerlo y ya será pues más bien cómo hacerlo, ¿no? Sobre todo dirigido a la gente joven, la gente más mayor sabe cómo se hace, pues, pero claro, yo me temo que pues la gente joven no, cómo hacer un hoyo, cuál profundidad tiene que hacer un hoyo, claro, cómo se tratan las bellotas, por ejemplo, también, claro, la gente puede coger bellotas y encontrarse que si no las seca bien, pues se le pudren y claro, no valen, claro, ¿no? Tiene que saberlas seleccionar, quitar las que están parasitadas, sí, y haremos otro ya mucho más distendido, así más
tal, para a ver si Bueno, conseguimos. haremos uno de la teoría, pasaremos a la práctica. A la práctica, sí. La práctica es realmente donde se aprende Claro, todo, ¿no? y también pues explicaremos cómo se puede conseguir plántulas, que ahora ya hay muy pocos viveros, alguien que diga, pues yo no quiero, no tengo donde conseguir 50, por ejemplo, de Bueno, encina. quedan muy pocos, sí. Pero algunos hay todavía. Sí, algunos quedan, sí. Claro. Lo que pasa que, bueno, se están reconvirtiendo a muchos al pistacho, Claro, a la sí, planta que de tal. la gente Bueno, tiene que vivir. de hecho te hablaba del tema normativo, cómo coarta un poco la iniciativa, pero no solo en el ámbito de la reforestación, en todos, que nosotros tendríamos aprobada una reforestación de 12 hectáreas aquí en un pueblo de al lado de Madrid para hacer en febrero o enero y presentamos la solicitud en octubre y bueno, pues el técnico de medioambiental de la flora y fauna pues nos dijo que no tenía tiempo de mirarlo y bueno, antes que había llamado pues resulta que llevaba 15 días de vacaciones y 15 días que había estado de baja y resulta que hemos suspendido una reforestación. Claro. A veces surge la duda de si todos estamos trabajando en el mismo sentido o unos reman para un lado y otros remamos para otro, ¿no? Sí, pero quería decir una cosa, mira, todavía hay viveros, aunque cada vez menos por desgracia, a los que les podéis comprar a lo mejor unas plántulas de encina quizá por 2 eurillos plántula. No, por 50 céntimos. O 50 puedes céntimos, conseguir, ¿verdad? sí. 50 céntimos, pues fijaros, si conseguís 100, pues, pero tenéis que entender que vuestro dinero tiene que también dedicarse al bien común, que no solamente tiene Claro. que tener un gasto para vosotros, porque os conseguís 100 plantitas, pagáis 50 euros, luego pagáis la gasolina. Bueno, claro, aquí en Madrid, por ejemplo, nosotros, para recomendación, para los que seáis de Madrid o zonas periféricas, compramos a Viveros Alborada, que es Álvaro, especialista en producción forestal, y luego en Murcia hemos trabajado con un vivero que se llama Muzalé también, y bueno, pues también hay algunos viveros que son oficiales que dicen que donan plantas, nosotros no hemos tocado esa materia, ¿no? Claro, Guadalajara y estos sitios. Quiere decir que bueno, que aunque pilléis una cuneta, un camino, un parque, plantar semillas, plantar bellotas, que seguro que de 50 pues germinarán 20 o 30 y os va a dar mucha satisfacción. 55. No te pases, Raúl, no seas tan optimista, pero Bueno, lo que bueno, sea. hay que ser optimista. Lo que sea. Pero Bueno, yo hice una en Sajides, donde tenemos Bosque Pymes, provincia de hice Soria. una siembra directa de encinas y de las 10 bellotas que puse, pues brotaron 7. Joder, hombre, no vaya miré que no éxito. tuvieran el gorgojo ese que las pica. ¿7? 7, sí. Guau, Lo que pues pasa eso que es un luego, bueno, éxito que no no le ves hice tú. un seguimiento, pero brotaron 7. A 5 años, hay que medirlo a 5 años, ya sabes, ¿no? Las que llegan sanas a 5 años ya han sobrevivido. Esto es así, ¿no? Pero, Bueno, no le di cuidados, pero una de ellas ya está, sí. pero quiero decir que hay que también dedicar un poquito el dinero al bien común, el dinero propio. Yo recuerdo cuando hicimos una forestación con tejos, mira que el tejo es delicado. ¿Tú has hecho alguna vez forestación con tejos? Hemos hecho prueba allí en Soria. Ah, en Soria, Pero claro. no se han aclimatado. No se han aclimatado, hombre. Es que, claro, hay que buscar los sitios, ya explicaremos Claro, que haya también. humedad, ¿no? Claro, los tejos son muy delicados, pero yo recuerdo, claro, el tejo que nosotros le pusimos, la plántula del tejo tiene que tener 7 años, porque el tejo crece muy despacio, ¿no? Sí. Entonces me acuerdo que aquello fue horroroso, ¿no? Fue muy duro, luego hubo que pagarlas, claro, la pagamos a escote, el grupo de 8 o 10. ¿De qué Pues- tamaño las pusiste? Pues así aproximadamente, 7 años son, pues pongamos 60 centímetros. Claro, y en una zona húmeda o... Claro, busquemos el fondo de un barranco, Claro. que también, claro, hay que tener cuidado con eso, porque no se puede poner en cualquier lado. Exacto. Por ejemplo, es inútil forestar en Castilla, o mucho menos en Andalucía, en los lados sur de los cerros. Para eso, Claro. de eso no vale de nada, ¿eh? Eso Bueno, tenéis que o está hacerlo en el lado regando- norte está o en el regando lado todos este. los días, ¿no? Claro, porque luego llega, el problema es el sol, llega el verano, Claro, hay que y ir os a la zona destruye, ¿no? norte, barrancos, Claro, fondo de barrancos. valle, incluso aprovechando sombras de pinos, otros incluso, arbustos o pinos arbustos, persistentes sin claro. que compitan. Eso en el próximo vídeo lo explicaremos, Sí. ¿no? Para que se Incluso- requiere un saber sobre la forestación también. Y luego tenéis que comprar también protectores y ponéis plántulas y pagarlo de vuestro bolsillo. Sí. Por ejemplo, el protector este de tipo cactus que ahora han creado unos amigos de Sí. Extremadura, que es tan chulo. Muy la- interesante para Sí, el tema sí, de ya herbívoros hablaremos, y claro. tal. Nosotros lo vamos a usar. Ah, ¿lo vais a usar, Sí, el protector cactus? Este invierno lo vamos a usar. Ah, muy bien. Porque nos parece muy interesante, porque uno de los problemas en las zonas donde hay cortes
corzo y jabalí. Claro, ahora pues el corzo. que te da una pena tremenda cuando está el árbol brotado y tal, y viene un bichito y te lo arranca. Claro, además, con la explosión que han tenido los corzos, están hasta... Ya. Yo los veo por todos los lados, Sí, incluso voy por la ahora carretera pasan al y... lado de las naves industriales, ya se han domesticado. Bueno, pero ahora nos embalamos y ya el próximo día entramos en todos estos detallitos Exacto. de cómo hacerlo y Vamos tal, a ¿no? ver si hacemos un vídeo práctico. Claro, una- un vídeo práctico que os guste, que os sintáis muy motivados y, ala, todo el mundo con una azada por ahí a hacer hoyos y a poner encinas y a poner quercus Bueno, y todo. y lo que ha dicho Félix es verdad, sacar un dinerito para eso, porque... Claro, coño, y ir yo- hablando ya, tenéis que dedicar en un pequeño presupuesto anual. Yo lo ¿no? hablo desde la experiencia que hay una ley natural que es el que da, recibe. Claro, Entonces, si das, no te preocupes, la ley te va a hacer que te vuelva, porque a mí me ha pasado y me pasa. Claro. Quiere decir que es una experiencia personal, pero seguro que mucha gente tal. Y esta ley, pues ya mucha gente la conoce. No hay que ser egoístas y hay que trascenderse a uno mismo. Es muy importante saber Claro, trascendernos, claro. porque si no, pues nos dejamos de nuestra mísera condición, ¿no? claro. Entonces, Y cuando nos dedicar- trascendemos, somos una unidad y en la unidad pues somos nuestro potencial máximo. Claro, yo he hecho también reforestación hace años, nos lo pagábamos a escote todo. Porque, claro, uno tiene que dedicar una parte de sus ingresos al bien común, Bueno, al bien también se cívico. puede hablar con un pequeño negocio o Claro, alguien, sí, quien quiera hacerlo a nivel de barrio. estupendamente, ¿eh? Oye, que queremos plantar en esta zona, pues ir a una tienda o hacer una recolecta. Lo que sí es muy importante, aparte de reforestar, intentar, si se puede, cuidar sobre todo los primeros... Claro. El primer año, para no ser muy Los estrictos. primeros años hablaremos también de los mestos, que ahora Sí, tenemos muy un amigo, interesantes. ¿verdad? Muy interesante, los de los mestos, o sea, los híbridos, sobre todo encina y coscoja, ¿no? Sí, Pero también esa roble y encina, claro. por ejemplo, que Sí, son... que tiene mucho potencial, un que poco- eso, y luego, pues, veremos un poquito las bellotas, traeré yo tengo en casa, siempre tengo ahí 3 o 4 kilos de bellotas revalentes, o sea, Muy bien. los traeré. Bueno, pues nada, Félix, que ha sido un honor contar contigo. Y gracias a ti, Raúl. Y que nos hayas transmitido tanto saber y tanto conocimiento. Muy bien. Os recomendamos los libros para todos los amigos de la tierra que queráis profundizar. Eso es. Y bueno, si nada, era solo que queda pendiente la segunda parte del vídeo, Eso que es. veremos con qué amigos Muy y con bien, qué muy colaboraciones bien. lo hacemos. Eso es. Bueno, pues nada, hasta luego. Nos vemos en el próximo bosque.